¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí comenzamos nuestro encuentro a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Llega la farmacéutica Ana Clara Schinka. Primera pregunta, ¿cuáles son las dos principales causas de la rinitis? Hola Tete, ¿cómo estás? Bueno, es un placer saludarte nuevamente y muchas gracias por volver a convocarme. Bueno, contestando tu pregunta de cuáles son las causas más habituales de la rinitis alérgica, tenemos que mencionar primero, definir un poquito qué es rinitis alérgica. Cuando hablamos de rinitis hablamos de una inflamación de la mucosa nasal y por lo tanto los síntomas que suelen ser más comunes en respuesta a esta reacción alérgica que se produce tienen que ver con estornudos, congestión nasal, lagrimeo. Bueno, lo más molesto quizá que es la obstrucción de las fosas nasales, lo cual dificulta la respiración y lo que es más, nos afecta más, que es poder respirar cuando estamos descansando a la hora de dormir, o por lo menos esa es la consulta más frecuente que tenemos los farmacéuticos en nuestros mostradores. La realidad es que la causa principal de la rinitis alérgica o esa reacción alérgica que se produce en la mucosa nasal tiene que ver con la inhalación de unos organismos microscópicos llamados ácaros. Los ácaros normalmente viven en nuestras almohadas, las frazadas, las alfombras, se alojan en partículas de polvo y se alimentan de la descamación de la piel del ser humano, por lo cual son muy abundantes, tanto que en un gramo de polvo puede haber cercano a 500 de estos organismos, y cuando nosotros inhalamos o bien los huevos o las heces de estos organismos, en general son productos muy alergénicos y suelen irritar bastante la mucosa nasal. Por supuesto, no son los únicos. Es cierto que también la rinitis, al ser algo que normalmente es estacional, si bien también existe la rinitis crónica, como vamos a ver más adelante, normalmente estos episodios no duran demasiado, son episodios cortos y coinciden en general con la época en que comienza en el hemisferio sur la primavera. ¿Por qué? Porque el polen es otro de los alérgenos más comunes a los que solemos reaccionar. Sin embargo, estos dos compuestos no son los únicos causales de rinitis. También podemos encontrar este tipo de episodios a causa de productos químicos, por ejemplo la lavandina, los polvos para lavar la ropa, perfumes o desodorantes de ambiente que vienen en aerosol. Dependiendo, digamos, cada persona cuál es la sensibilidad que tiene a este tipo de productos, puede desarrollar rinitis o por ahí alergias un poco más profundas dentro del tracto respiratorio, como asma o otro tipo de afecciones inflamatorias de la misma variante, pero por lo general cuando se queda ahí en el tracto superior, en el tracto respiratorio superior, hablamos de rinitis alérgica, que suele ser un episodio, como te decía, corto. Por lo general es más frecuente en la primavera, pero también puede convertirse en una rinitis crónica, y muchas veces esas rinitis crónicas son causadas mismo por el tratamiento que le vamos a dar a una rinitis aguda. En próximas preguntas te lo voy a desarrollar un poco mejor. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, los síntomas que solemos desarrollar aquellas personas que alguna vez tuvimos una rinitis alérgica suelen ser, como te decía, congestión nasal, lagrimeo, rinorrea, o sea que chorrea la nariz de mucosidad, y la obstrucción nasal. Y el tratamiento que solemos recomendar, por supuesto que esto es una enfermedad que rara vez requiere tratamiento médico, es fácilmente autodiagnosticable y además de una resolución relativamente sencilla, y a través de la consulta al farmacéutico en el mostrador de la farmacia se puede resolver tranquilamente, por lo general con antialérgicos. Muchos antialérgicos, como hemos hablado en otras oportunidades, son de venta libre. Mediante la recomendación y la posología que el farmacéutico le indique, lo pueden manejar. También suelen usarse gotas nasales con descongestivos, que esto lo que hace es aliviar justamente el síntoma más molesto de la rinitis alérgica, que es la obstrucción nasal. En cuanto se descongestionan, los vasos se contraen en la mucosa, suele aflojar esta molestia tan común. Y también se suelen usar a veces también antialérgicos de índole corticoide.
Últimamente, o sea, lo último, digamos, en terapéutica para la rinitis alérgica e incluso también patologías respiratorias más profundas son los sprays nasales. El spray nasal es una forma farmacéutica líquida que uno la pulsa y penetra a través de las fosas nasales como si fuera una gota, pero es un puff, digamos, para que se entienda más fácilmente. Ese líquido que contiene el spray se aerosoliza y entonces penetra de una manera más efectiva en la mucosa nasal y alrededores, ¿no? Por lo general hay que tener, con este tipo de forma farmacéutica, por las consultas que yo he tenido en los últimos tiempos, es necesario indicarle al paciente que lea bien las instrucciones del envase, porque mucha gente lo que hace es colocar el spray nasal en forma, digamos, paralelo al agujerito de la fosa nasal, así en este sentido. Y en realidad la forma correcta de administrar un spray nasal es en este sentido, es perpendicular a la fosa nasal. Así, de esa manera, la penetración a través de los senos paranasales y de todas las conexiones internas que hay después de la mucosa suelen ser mejor tratadas, o penetra la droga mejor, ya que el aerosol penetra a través de esas cavidades con mayor facilidad. Y mucha gente comete el error de aplicarlo de esta otra manera que te explico. Eso es algo que por ahí no se habla demasiado, por ahí no, sobre todo cuando es una consulta a través del mostrador y por ahí algunos pacientes no lo preguntan. Para el farmacéutico también es importante que lo sepan y lo sepan trasladar a los pacientes. ¿Cuál es la diferencia con la sinusitis? Bueno, la diferencia entre la sinusitis y la rinitis alérgica tiene que ver con el alcance de la inflamación. Es decir, en las sinusitis, que además suelen ser generalmente crónicas, a diferencia de la rinitis, suele inflamarse también los conductos internos nasales, lo que llamamos los senos paranasales. Cuando hay una inflamación en estos sitios y sobre todo acumulación de mucosidad en los senos paranasales, se produce algo que en la rinitis alérgica no se suele producir, que es el dolor. Es decir, se produce dolor en los costados de la nariz, en los ojos, en la frente sobre todo. Y la diferencia en el tratamiento tiene que ver básicamente con la aplicación de analgésicos, es decir, productos que alivien el dolor y también la inflamación, porque la gran mayoría de los analgésicos también son antiinflamatorios, por supuesto. Y también se suele administrar en algunas oportunidades, además del descongestivo nasal, se administra además un expectorante. ¿Por qué? Porque la mucosidad, cuando se estanca en los senos nasales y se queda ahí mucho tiempo, puede infectarse, y si se infecta ya estamos hablando de ya un cambio en el tratamiento de la terapéutica, que es a través de antibióticos. Para que no se complique esa afección, que por lo general suele ser leve, por lo general se trata con un expectorante para que esa mucosidad se haga más fluida y pueda drenarse de una manera más efectiva, y de ese modo evitamos ese estancamiento de la mucosidad y esa posibilidad de infección. Esas son las principales diferencias entre un caso y el otro. Y finalmente, ¿puede la rinitis transformarse en una enfermedad crónica? Bueno, la rinitis puede convertirse en una enfermedad crónica. De hecho, por lo general muchas personas que durante la infancia sufren episodios de asma, una vez que se desarrollan o que ocurre la adolescencia, les queda como una secuela, por decirlo de alguna manera, en forma de rinitis, y que no suele ser un episodio de una vez al año durante pocos días, sino que es a repetición. Esto sí, ya se trata de una rinitis crónica. Los tratamientos suelen ser un poco más, más hacia el lado del corticoide, que es un antiinflamatorio ya de una potencia un poco mayor que los antiinflamatorios regulares o de venta libre, y que tienen que ver con un tratamiento curativo y no paliativo. Pero además hay una consecuencia importante por el uso de medicamentos, que es lo que te decía anteriormente. El mismo tratamiento de una rinitis aguda puede a veces transformar a la persona en un paciente crónico. ¿Por qué? Por ejemplo, la aplicación de gotas nasales, que por lo general contienen descongestivos,
Cuando se desarrolla una rinitis aguda pueden ser utilizados, por supuesto, para aliviar el síntoma. Pero no es recomendable, utilizarlo cuando no hay una real necesidad de hacerlo, porque son gotas que suelen producir acostumbramiento. Y por ahí una persona que normalmente utilizaba estas gotas para episodios aislados, después termina siendo lo que llamamos un gotómano, ¿sí? Una persona dependiente de las gotas nasales y que lo tiene que hacer todo el año. Y que además ese acostumbramiento, entre comillas, que lo llamamos comúnmente tolerancia, digamos, cada vez se necesita mayor cantidad o aplicar con mayor periodicidad las gotas para producir el mismo alivio. Con lo cual, en realidad, cuando uno se está dando cuenta que ya cada vez depende más de este tipo de medicamentos, lo ideal es ir haciendo una quita de este medicamento en forma gradual. Y lo más recomendable es hacer lo siguiente, o sea, utilizarlo cuando realmente se necesita, por ejemplo, solamente por la noche, porque es en el periodo que más cuesta respirar, o que una persona no puede estar respirando por la boca, se produce sequedad bucal, se produce un trastorno de sueño a consecuencia de no poder respirar por la nariz. Con lo cual, lo más recomendable es usarlo cuando realmente se necesita, y si durante el día puede soportar la persona con la nariz tapada, es recomendable que aguante lo más que pueda, o que vaya reemplazándolo de a poco con gotas de solución fisiológica o spray nasal de solución fisiológica, que al no tener el descongestivo por ahí puede producir un alivio momentáneo, sin tener los componentes que habitualmente se utilizan en gotas nasales. Uno de los más comunes es la nafazolina, que producen este tipo de acostumbramiento y que pueden hacer que un episodio de rinitis aguda se transforme a la larga en un episodio de rinitis crónica. Ya te digo, se produce esa gotomanía, digamos, que realmente el nombre es así, es el nombre correcto, en el cual la persona se hace dependiente completamente de la utilización de este tipo de gotas nasales. Nosotros en el mostrador por lo general nos damos cuenta porque la persona viene a comprar de manera muy seguida, entonces es un consejo bueno para darle a los pacientes que traten de aplicar otras medidas como solución fisiológica a vapor, o aguantar lo más que puedan con la nariz tapada durante el día y utilizarlo solo a la noche para ir desprendiéndose de la utilización del medicamento. Gracias, Ana Clara. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. En esta época de la pandemia del coronavirus es bueno tener en cuenta las siguientes diferencias. Si tenés tos seca y estornudos, se debe a la contaminación del aire. Si tenés tos, mucosidad, estornudos y secreción nasal, es un resfriado común. Si tenés tos, moco, estornudos, secreción nasal, dolor de cuerpo, debilidad y fiebre leve, es una gripe. Si tenés tos seca, estornudos, dolor corporal, debilidad, fiebre alta y dificultad para respirar, padeces coronavirus. Como siempre, la recomendación: consulta al médico o al farmacéutico. Llega la farmacéutica María Silvia Pacerini y bueno, vamos a hablar que estamos cercanos a la primavera y llegan las alergias. ¿Qué es exactamente la conjuntivitis alérgica? La conjuntivitis alérgica o alergia ocular es una inflamación de la conjuntiva causada por una respuesta de nuestro organismo frente a un agente externo llamado alérgeno. Para muchas personas esta sustancia es inofensiva, pero para las personas que son sensibles desencadenan una reacción alérgica, generan la liberación de histamina y este es el principal causante en nuestro organismo de todos los signos y síntomas asociados a la alergia.
La conjuntivitis alérgica afecta al 25% de la población en general y puede presentarse sola o acompañada de otras enfermedades alérgicas como puede ser la rinitis. A diferencia de otros tipos de conjuntivitis, la conjuntivitis alérgica no es contagiosa y puede heredarse de los padres. O sea, es mucho más probable padecer alergia ocular si ambos padres sufren de alergia. Existen dos tipos de conjuntivitis alérgica. La más común, que afecta al 90% de los pacientes alérgicos, es la conjuntivitis alérgica estacional, que se desencadena en los individuos que son alérgicos durante dos épocas principales del año, durante el inicio del otoño y durante el inicio de la primavera. ¿Por qué? Porque es coincidente con la liberación de polen de los árboles, del moho y otros alergenos que viajan por el aire y entran en contacto con nuestra superficie ocular. Otras personas pueden presentar conjuntivitis alérgica durante todo el año y se llama conjuntivitis alérgica perenne y se debe principalmente a que las sustancias que causan la alergia están presentes en el entorno del individuo. Las más comunes son la caspa y los pelos de los animales domésticos, los ácaros, el polvo o el humo. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la alergia ocular? Los principales signos y síntomas de la alergia ocular son picazón, ese es el principal síntoma, es característico de la alergia, por lo general decimos si pica es alergia. Otros signos y síntomas que podemos encontrar es ardor, enrojecimiento ocular, hinchazón de los párpados, es muy característico de los pacientes con alergia ocular, sensibilidad a la luz y en muchos casos hay una congestión nasal, una rinorrea y la presencia de estornudos que acompañan a toda la sintomatología de alergia ocular. Bueno, todas estas condiciones, estos signos y síntomas de alergia ocular generan muchas imposibilidades a nivel de las actividades cotidianas de los pacientes que los llevan a disminuir su calidad de vida y a sentirse realmente muy molestos. Por lo tanto, buscan alguna medida para disminuir todo esto y conseguir de alguna manera alivio. ¿Qué tratamientos farmacológicos hay disponibles? Lo recomendado en estos casos es usar antialérgicos oculares. ¿Por qué? Porque actúan rápidamente a nivel local, brindando alivio inmediato de la picazón ocular, que es el principal síntoma de la alergia, y también sobre los demás síntomas que están asociados. Sí, existen distintos fármacos para el tratamiento de la alergia ocular. Los ideales son los antihistamínicos de múltiple acción, como son la celastina, la epinastina, la olopatadina, la bepotastina, todos estos de venta bajo receta. Y lo nuevo que tenemos para el tratamiento de la alergia es un ketotifeno, que es el primer antialérgico ocular de venta libre que tenemos disponible en la Argentina. Y la ventaja es que al aplicarse localmente en los ojos, directamente donde ocurre la reacción alérgica, alivian los síntomas y signos de la alergia ocular de manera rápida y efectiva. A diferencia, por ejemplo, de los antialérgicos orales, que presentan mayores efectos adversos a nivel sistémico y además tardan más en tener efecto en el alivio de la picazón ocular. La posología de los antialérgicos oculares por lo general es 2 veces al día, cada 12 horas. Y también lo que solemos recomendar es acompañar el tratamiento del antihistamínico con lubricantes oculares, que los podemos usar varias veces en el día y son ideales también porque ayudan a mantener la superficie ocular limpia del alergeno. Además del tratamiento farmacológico, ¿qué medidas debemos tomar? Sí, es fundamental acompañar el tratamiento farmacológico con todas las medidas que lleven a tratar de evitar la exposición al alérgeno. Muchas veces es difícil, otras veces es imposible, pero bueno, algunas medidas a tener en cuenta son maximizar la limpieza, tratar de evitar las alfombras, las cortinas, los peluches, todo lo que acumule ácaros. Tratar de mantener el hogar siempre limpio, preferentemente con aspiradora o con un trapo húmedo que ayude a atrapar todos los ácaros o alergenos que estén en el ambiente.
Tratar de mantener las unidades de aire acondicionado limpias, cerrar las ventanas los días que hay mucho viento. Si tenemos animales domésticos, tratar de evitar que entren en los cuartos. Después de acariciarlos o de jugar con ellos, lavarnos bien las manos. Si somos usuarios de lentes de contacto, durante las crisis tratar de evitar el uso de las lentes, tratar de evitar el uso de perfumes y de maquillajes. Si vamos a ir al aire libre, hacerlo con anteojos de sol para evitar que los alergenos que están suspendidos en el aire se depositen sobre nuestra superficie ocular. Y bueno, y por último, una recomendación que siempre damos es evitar frotar los ojos, porque eso lo único que hace es que se irriten más. Gracias, María Silvia. A determinada edad suelen empezar a aparecer ciertos síntomas o molestias abdominales como dolor de panza o hinchazón abdominal, debido a la digestión de los lácteos. Si bien los quesos son mejor tolerados que la leche, hay un porcentaje de la población que presenta síntomas al consumirlos. Por eso la Serenísima desarrolló esta nueva línea de quesos naturalmente sin lactosa, como los duros, semiduros y blandos. La alergia es una reacción o respuesta del sistema inmunológico hacia sustancias usualmente inofensivas o inocuas del entorno. Los síntomas se desarrollan normalmente solo luego de exposiciones repetidas al alérgeno, sustancia causante de la alergia. En nuestros hogares es en donde más expuestos estamos a los alérgenos. Por eso, es bueno tener en cuenta algunos consejos para tener una casa sin alergias. Mantener las ventanas de los dormitorios cerradas a primera hora de la mañana y al atardecer. Limpiar con frecuencia los colchones y almohadones, ya que los ácaros viven ahí adentro. Lavar la ropa de cama con asiduidad. Mantener a las mascotas fuera de los dormitorios y utilizar colchones y almohadones de látex o goma espuma. Además, es aconsejable aspirar frecuentemente las alfombras, no decorar con muebles u objetos tapizados, ducharse y cambiarse de ropa al volver al hogar, ya que el polen se deposita en el pelo y la vestimenta. Guardar la ropa dentro de armarios cerrados y ventilar la casa con frecuencia, ya que los ácaros y el moho aumentan en ambientes húmedos. Por otro lado, los alérgicos deben tener cuidado con alimentos como salsas picantes y vinagre, perfumes, desodorantes, acetona, alcohol y productos de limpieza para el hogar, entre otros. Somos farmacéuticos argentinos, profesionales de primera línea en esta emergencia sanitaria, y estos son nuestros consejos. Si toses o estornudás, hacelo utilizando el pliegue del codo. Por favor, informate de fuentes oficiales y no te automediques. Cuando vayas a la farmacia, que sea solo por medicamentos esenciales, y acordate siempre de estar, como mínimo, a 1,5 metros de tus pares. Lavate las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos varias veces al día. Y si tenés hijos, mantenelos en casa. Si tenés síntomas compatibles con la enfermedad como fiebre, tos y dificultad para respirar, no vayas a la guardia. Comunicate con el número que el Ministerio de Salud le designó a tu provincia. Si sos mayor de 60 años y o tenés alguna enfermedad, quédate en casa y envía a alguien por vos a la farmacia. Trabajamos para garantizar el acceso racional a tus medicamentos. Ayúdanos a cuidarte y cuidanos. Solo de nosotros depende el costo que tendrá esta pandemia. Por favor, quédate en casa. 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 Con el abrazo de cada programa, farmacéuticas, farmacéuticos de todo el país, felicitaciones por todo lo que hacen. Les recuerdo que nuestro Facebook es Con Vos 24 horas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.